Muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Saludos una vez más. Estamos en otra edición más de su culto virtual del Centro Familiar Los Milagros de Hoy, una iglesia que está ubicada aquí en Soberanía, Chitré, por la gracia del Señor, fundada hace 26 años atrás. Gracias a Dios, hoy podemos decir Ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha respaldado, hasta aquí Dios nos ha sostenido, nos ha sustentado durante todos estos años, desde el primer día que iniciamos allí en Soberanía con esta visión. Sentimos de parte de Dios ponerle este nombre, Centro Familiar Los Milagros de Hoy, porque sentimos de parte de Dios que Dios quería mostrar a toda esta región de Azuero que Él es un Cristo vivo, que todavía sana, hace milagros, libera y prospera. Así es que esa es nuestra misión, traer lo sobrenatural de Dios a esta generación, a esta región, específicamente donde Dios nos ha permitido trabajar, hacer su obra. Tiene que ver con la región de Azuero. La región de Azuero es aquella parte de la República de Panamá que conforma la provincia de Herrera y de Los Santos. Nosotros estamos ubicados aquí en Soberanía Chitré, y por más de 25 años, 26 años de estar allí haciendo la obra del Señor, y hemos visto a través de todos estos años a Dios hacer milagros, a Dios sanar, a Dios liberar. Hemos visto durante todos estos años a Dios honrar la fe de aquellos que se han acercado a Él con mucha fe, porque Dios no hace sección de personas, es lo que siempre hemos creído. El Dios de África, el Dios de Argentina, el Dios que se ha manifestado en Guatemala, en Colombia, con milagros y actos sobrenaturales, es el Dios también de Azuero, es el Dios también de Panamá. Así que si usted necesita un milagro, pues está en el mejor momento, en la página correcta para recibir un milagro de parte de Dios, porque esa es nuestra misión. Promovemos a un Dios de milagros, promovemos a un Dios de sanidades y de liberación. Así que si usted, repito, necesita un milagro, esté allí listo, con un corazón abierto, con mucha fe, para recibir su milagro de parte de Dios. Hoy vamos a retomar el aceite, vamos a usar el aceite. El aceite es una práctica netamente bíblica. No es que confiamos en este aceite, o no es que promovemos que es el aceite el que sana. Sencillamente el aceite es un punto de contacto, es un acto de fe, que Dios ha usado desde los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y desarrolló su ministerio por aquellos 3 años. Él ungió enfermos con aceite. Luego, posteriormente, los apóstoles también usaron el aceite para ungir a los enfermos. Cuando usted va al libro de Santiago, ahí dice en capítulo 5, habla de que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y luego dice que la oración de fe sanará o salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Así que cuando usamos el aceite o promovemos el uso del aceite, no es que estamos llevándole a usted a que endiose el aceite, o a que tenga el aceite como el Dios que le va a sanar. No, el aceite simplemente es, repito, un acto de fe que Dios honra cuando
usando el aceite, al ungirnos, ponemos nuestra confianza en el Dios que usa este aceite, que usa nuestra fe para conectarnos con su milagro. Así es que prepare su aceite, usted que está ahí en casa, corra, vaya a la cocina, corra, vaya allí al cuarto, a la habitación donde usted tiene su aceite, y si no tiene, vaya, corra ande el chinito al lado, el kiosco, la barrotería al lado que está cerca de su casa, compre su aceite, porque tiene 30 minutos para que usted se haga de un aceite, porque en 30 minutos, después del tema que vamos a desarrollar, vamos a orar, vamos a dar indicaciones para que usted se unja con su aceite, donde está el dolor, donde está la inflamación. Hay hermanos que me han estado reportando sus necesidades, sus peticiones, y vamos a retarle a que usted le crea a Dios. El Dios que hemos visto manifestarse de cerca es el mismo Dios que también se manifiesta a la distancia. Así que para Dios la distancia no es ninguna barrera, no es ninguna limitación. Ahí donde usted está en su casa, si usted se une en fe a nosotros, creemos que Dios va a honrar su fe, su acto de fe, y al ungirse, los cielos se van a abrir y un milagro usted va a recibir de parte de Dios. Así que prepare su aceite, porque en breve, en unos minutos, vamos a dar la indicación para que nos unjamos con aceite, donde está la parte enferma suya del dolor, donde tiene el síntoma. Ahí usted va a colocar su aceite y un milagro usted va a recibir de parte del Dios Todopoderoso. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos ilumine, nos inspire en aquellas necesidades que Él quiere que ministremos en este día de hoy, en esta tarde de hoy. Si usted ha visto en transmisiones anteriores respuesta y tiene un testimonio, bienvenido sea su testimonio. Puede escribirnos o enviarnos su audio de testimonio al número de mi esposa, de la pastora, o a mi número, y en próximos cultos virtuales vamos a poner su testimonio para la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Oremos. Padre, bendecimos a tu pueblo, toda esa vasta audiencia que en esta tarde nos siguen a través de esta señal. Bendecimos sus vidas, bendecimos a cada niño, cada joven, cada dama, cada caballero que en este momento ha separado este tiempo para dedicarlo a ti y a tu palabra. Así como María, cuando Jesús llegó a su casa, se sentó a los pies del Maestro y le dedicó un tiempo para oír sus enseñanzas, escogiendo así la mejor parte, no así Marta, que estaba afanada y turbada en muchos quehaceres. Pero María escogió la mejor parte, que tiene que ver con aquel espacio de tiempo que dedicamos a tu palabra, a la enseñanza de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están reportando sintonía. Bendigo a todo aquel que está conectándose con esta señal, los que se conectarán en el futuro con esta señal, los bendigo desde esta plataforma, desde este altar. Declaramos bendición, vida, salud, respuesta de Dios, prosperidad, fuentes de provisión, abrirse de Dios para cada uno de ellos. Lo declaramos en fe, en Cristo Jesús, que así sea. Y decimos amén, amén y amén. Bien, vamos al tema que nos compete hoy. Tiene que ver con ventajas, como dice a mi espalda, ventajas que nos harán ser esa iglesia con un mayor crecimiento para la gloria de Dios. Vamos a ver algunas de esas ventajas que nos harán ser esa iglesia con mayor crecimiento. Y para eso vamos a nuestra primera lectura, Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas 4:1, donde reza la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A mi espalda vemos esta imagen acerca de un niño que en propiedad, tanto en el aspecto o el ámbito natural como en el ámbito espiritual, un niño no está en capacidad de asumir todavía grandes responsabilidades o grandes compromisos, sencillamente por su falta de madurez mental, emocional y espiritual. Por eso, cuando hablamos de un niño, tenemos aquí una segunda imagen. Hablar de un niño es hablar de inmadurez. Un niño no tiene todavía la madurez mental, no tiene todavía la madurez emocional y no tiene todavía la madurez espiritual. Y como no tiene todavía esa madurez, que es parte de lo normal de un niño, si lo traemos al plano espiritual, Dios no nos va a condenar, Dios no nos va a juzgar, ni tampoco nos va a castigar cuando en nuestro proceso espiritual, en nuestro avance espiritual, lo normal es que iniciemos en aquella primera etapa de niñez espiritual o de inmadurez espiritual. Así es en lo natural, así es en lo espiritual. Cuando nacemos físicamente, nacemos siendo niños, nadie nace siendo adulto. Lo normal es que pasamos por esa primera etapa de nuestra infancia, de nuestra niñez. Es lo normal, es lo natural. Lo anormal sería que nos quedemos para siempre siendo niños. Eso sería ya algo anormal. Que los años pasen, llegamos a tener 15, 20, 30 años y todavía estamos en esa etapa de infancia o de niñez. Ya ahí entonces habría un problema que le llaman retraso mental, problema de retraso mental. Pero lo normal sería que todos pasemos, tanto en lo natural como en lo espiritual, por esa etapa de infancia o de niñez. Eso es lo normal. Y por eso digo que cuando hablamos de un niño, estamos hablando de aquella etapa de inmadurez mental, emocional y espiritual, que es parte de esa etapa y que se requiere para que seamos una iglesia en avanzada, una iglesia con mayor posibilidad de crecimiento, que los que conforman esa iglesia, los llamados a conformar esa iglesia, se requiere que pasemos a nuestra siguiente etapa, dejemos nuestra niñez espiritual atrás y pasemos a esa etapa siguiente de donde vamos a ser esos adultos o esos creyentes maduros, en otras palabras, con mayor madurez espiritual y emocional. Cuando una iglesia está conformada en su gran mayoría por creyentes con madurez espiritual, emocional, mental, hay mayor posibilidad de que esa iglesia crezca. No así cuando la iglesia está conformada en su gran mayoría por creyentes que todavía están en esa primera etapa de infancia o de niñez o de inmadurez, como lo dice a mi espalda. Pusimos la imagen de un niño, el signo de igual, y ahí pusimos inmadurez, lo que en propiedad
representa a un niño. La etapa de un niño, lo que conlleva la etapa de un niño, ¿verdad? Conlleva inmadurez mental, conlleva inmadurez emocional, conlleva inmadurez espiritual. Es lo que conlleva aquella etapa, aquella primera etapa de la vida espiritual que tiene que ver con la infancia o con la niñez. Entonces, por eso es muy importante que como iglesia podamos pasar a esa etapa de madurez espiritual, porque repito, cuando una iglesia, aquellos que la conforman, en su gran mayoría, son gente madura, hay mayor posibilidad de que esa iglesia crezca. Y vamos a ver el por qué, la razón. La razón. Yo quiero decirte en esta tarde que hay una gran verdad que tenemos que reconocer. Y es que todo crecimiento, escucha bien, todo crecimiento o avance va a traer mayor compromiso, querramos o no. Esta es una gran verdad que no podemos negar. Todo crecimiento, lo voy a repetir, y bien pausadamente para que usted se grabe bien esta gran verdad. Todo crecimiento, escuche bien, o avance en la vida natural, en el aspecto espiritual, todo crecimiento o avance va a traer mayor compromiso, mayor responsabilidad en funciones de trabajo que hay que hacer. Vamos a ilustrarlo de esta manera. No es lo mismo ser un dueño de una abarrotería que ser un dueño de una cadena de supermercados. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? No es lo mismo ser una iglesia de 15 miembros que ser una iglesia de 300 miembros o de 1000 miembros. No es lo mismo. En cuanto a compromisos y responsabilidades, no es lo mismo. Porque cada crecimiento en la vida es una gran verdad que queremos marcar hoy en tu espíritu. Porque creo que le estoy hablando a una iglesia llamada a crecer. Centro Familiar Los Milagros de hoy, que es aquella iglesia a la cual me dirijo en primera instancia, aunque también dentro de esta transmisión o de la audiencia que conforma esta transmisión hay personas de otra iglesia que nos siguen de buena gana, que nos escuchan de buena gana, como también dentro de la audiencia tenemos espías también, que están para ver qué decimos, en qué fallamos o en qué metemos la pata. Pero bueno, gloria al Señor, sean todos bienvenidos, aquellos que nos siguen de buena gana y aquellos que vienen para espiarnos. El asunto es que todo crecimiento va a traer mayor responsabilidad. Yo le estoy hablando a gente llamada a crecer, a una iglesia llamada a crecer. No podemos ignorar esta gran verdad. Cada vez que Dios nos va a promover a un nivel mayor de avance y de crecimiento, primero va a pesar, escuche bien, entre aquellos que conforman la iglesia, la capacidad de madurez que haya en esa iglesia. Porque, como bien lo vemos a mi espalda, la infancia está caracterizada por la inmadurez. No así cuando pasamos a una vida adulta. Cuando somos adultos, es ahí donde entonces va a haber mayor madurez. Cuando hablamos de madurez, una manera de pesar la madurez espiritual, emocional en un creyente es cuando a la hora de asumir
responsabilidades y compromisos, no le da la espalda a esos compromisos, no le da la espalda a esas responsabilidades que tiene que enfrentar. Personas inmaduras a la hora de asumir compromiso y responsabilidad, el que es inmaduro pues sencillamente le va a dar la espalda a ese compromiso, a esa responsabilidad. Pero son aquellos que tienen un carácter maduro, que van a abrazar el compromiso y van a abrazar la responsabilidad que conlleva o que trae un crecimiento. Entonces, es muy importante para sostener un crecimiento. Escuche bien, voy paso a paso para que usted pueda digerir bien esta enseñanza y pueda asimilar bien lo que queremos transmitir hoy a través de este tema. Es muy importante entonces, para sostener un crecimiento de una iglesia, muy importante que los miembros que conforman esa iglesia, repito, número uno, pasen o estén en la siguiente etapa de mayor madurez. Porque si están en esa etapa de madurez, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de compromiso, de responsabilidad. Inmadurez, hablar de inmadurez es hablar de evadir compromiso, evadir responsabilidad. Pero hablar de carácter maduro es hablar de asumir el compromiso, enfrentar el compromiso que trae un crecimiento. Entonces, para sostener un crecimiento, reitero, la iglesia tiene que estar conformada en su gran mayoría por gente madura, por gente con carácter maduro, que pueda abrazar el compromiso y la responsabilidad con seriedad, que va a traer ese crecimiento. Porque, reitero, no es lo mismo ser una iglesia de 15 miembros que ser una iglesia de 300 miembros. La Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar, más se le va a pedir. O sea, al que más se le da, mayor va a ser la responsabilidad, mayor va a ser el compromiso. Entonces, hay iglesias que no llegan a crecer porque sencillamente no quieren enfrentar el compromiso que conlleva ese crecimiento mayor. Temen a enfrentar ese compromiso mayor, esa responsabilidad mayor. Yo recuerdo cuando iniciamos la iglesia Centro Familiar Los Milagros de Hoy, hace 26 años atrás, empezamos pagando un primer alquiler donde mensualmente pagamos $35 mensuales. $35 mensuales. Y los años comenzaron a pasar y fuimos creciendo para la gloria del Señor. De ahí pasamos, hablando de los alquileres que hemos tenido, a otro mayor de 700 mensual. De ahí pasamos a otro alquiler mayor de 1,600 y terminamos en un alquiler de 2,850, casi $3,000 mensual. Y no es fácil, enfrentar ese reto, ese compromiso como iglesia. No es fácil porque hablar de esos retos es hablar de un gran compromiso. Hablar de ese tipo de mensualidad es hablar de un gran compromiso, una gran responsabilidad. Entonces, si los que conforman esa iglesia no tienen esa seriedad, de ser responsable, de ser gente comprometida, sencillamente no le va a importar con dejar el compromiso, dejar su responsabilidad que tiene en su iglesia, que está frente a ese alquiler,
El que no tiene ese compromiso sencillamente va a abandonar esa iglesia, va a abandonar esa responsabilidad. Y es ahí donde entonces, ¿cómo Dios va a entregarle a una iglesia con gente así algo mayor? Un reto mayor, como por ejemplo que Dios en sus planes tenga como próximo nivel para esa iglesia entregarle una propiedad valorada en, vamos a ponerle un número, en $2 millones. Imagínense que Dios tenga en su agenda, en sus planes, entregarle a esa iglesia una propiedad de $2 millones. Si no fuimos fieles en lo poco, si no fuimos fieles, o sea, gente responsable y comprometido en el nivel de pagar un local de $3,000 mensual, la pregunta es cómo vamos a ser responsables en un nivel mayor. Si no fuimos responsables en conservar las 300 personas que vinieron a nuestra iglesia, ¿cómo vamos a ser responsables en conservar las 1,000 personas que Dios nos quiere entregar más adelante? No sé si me explico, no sé si logro explicarme en lo que quiero transmitir en esta tarde. Espero que usted que está allí siguiendo esta señal esté captando lo que se quiere transmitir. O sea, aquí lo que queremos decir que algo que es importante, clave para un crecimiento en una iglesia, es que aquellos, en resumen, es que aquellos que la conforman tengan un carácter maduro. Dejen atrás esa etapa de infancia espiritual, mental, emocional. Pasen a tener un carácter maduro, porque solo aquellos que tengan un carácter maduro van a ser firmes en cumplir con su responsabilidad. Van a ser firmes en cumplir con sus compromisos que tienen dentro de esa iglesia. Es muy importante eso. Que podamos tener ese carácter maduro que nos lleve a cumplir con nuestro compromiso y con nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Vamos a una escritura más en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 16 y 17. Mientras que leemos esta escritura bíblica, vamos a saludar a algunas personas que me están reportando sintonía en el Instagram. Tenemos a nuestra hermana Roxana de aquí de Chitré, nuestra hermana Luz, nuestra hermana Emérita, nuestra hermana Casilda en el Facebook. Tenemos nuestra hermana Eira, nuestra hermana Bellanira. A todas estas hermanas, bendiciones de Dios abundante para todas ustedes. Que la cobertura de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios sea sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre sus queridos familiares. Que la cobertura de Dios sea sobre todos ustedes en Cristo Jesús. Queremos recordarles que vamos a estar orando en breve. Vamos a estar ungiéndonos con aceite. Si usted tiene algún tipo de dolencia, de malestar en su salud, anímese, vamos a creerle a Dios que Dios va a honrar su fe. En el momento que demos la indicación, usted se va a ungir donde está el dolor y vamos a creerle a Dios por un milagro, por una sanidad de Dios a su favor. Bendito sea el Señor. Seguimos entonces con este tema que tiene que ver con qué es lo que nos va a poner en ventaja como iglesia que quiere ver un crecimiento. Ese es nuestro tema, como lo vemos aquí a mi espalda, una vez más para que usted lo tenga presente. El tema que nos compete en este día tiene que ver con las ventajas que como iglesia nos van a llevar a un crecimiento mayor. Y una de esas ventajas
tiene que ver con que aquellos que conformamos la iglesia tengamos un carácter maduro. Un carácter maduro que nos lleve a ser puntual en nuestro compromiso y responsabilidad que va a traer cada crecimiento, cada nivel de avance. Cada nivel de avance va a traer un mayor compromiso, una mayor responsabilidad. Eso es lo que vimos como iglesia. En cada local más grande que entramos, vimos que la responsabilidad, el pago era mayor. El pago, el alquiler era mayor. Y vimos hermanos muy puntuales. Vimos a otros desertar, sencillamente abandonar su responsabilidad. Cuando una iglesia, aquellos que son gente puntuales en su compromiso, hay mayor posibilidad de que esa iglesia crezca. No así cuando en una iglesia la gran mayoría de los que la conforman son impuntuales. No tienen esa responsabilidad. No tienen ese compromiso. Hoy están, mañana no están. Hoy están, mañana abandonan su compromiso. Si una iglesia la conforma gente así, impuntual, esa iglesia difícilmente va a pasar a niveles mayores o a un crecimiento mayor. Difícilmente va a pasar un crecimiento mayor. Pero hay más posibilidad, hay más ventaja cuando esa iglesia la conforman gente con carácter firme, gente puntual en su compromiso, en su responsabilidad de colaborar, de apoyar, de ayudar a esa iglesia. No solamente para que se sostenga en ese nivel, sino para que pase, para que Dios le confíe el siguiente nivel de crecimiento para la gloria de Dios. Yo oro a Dios para que el Centro Familiar Los Milagros de hoy, aquellos que la conforman, sean gente puntual en su compromiso y en su responsabilidad. Porque cuando una iglesia la conforma gente con este calibre de carácter espiritual, no va a haber infierno que detenga o que frene el avance de esa iglesia. Estamos en primer libro de Crónicas, capítulo 12, como dice a mi espalda, versos 16 y 17. Dice: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Este era, por decirlo así, el currículum que David le pedía a aquellos que iban a funcionar dentro de su gobierno. Tenía que ver con aquella responsabilidad firme que tenían que tener aquellos que se unían a su gobierno o a su gabinete o a su ejército. Tenían que ser gente seria en su compromiso, gente seria en su responsabilidad. Era lo que David le pedía a aquellos que se unían a su ejército. Tenían que ser gente seria, repito, en su compromiso, gente seria en su responsabilidad. Porque David entendió que solo con gente seria en su responsabilidad y en su compromiso iban a llegar a ser un ejército de avanzada, un ejército en crecimiento, un ejército de conquista. David estaba bien claro en que solo con soldados así iban a ser ese ejército en avanzada, en crecimiento, un ejército de conquista. Por eso él se aseguraba de que todo aquel que se unía o que se quería unir a su ejército, él no lo rechazaba, él no le cerraba las puertas. Todo aquel que se unía a su iglesia,
Centro Familiar Los Milagros de hoy. Vamos a parafrasearlo. Pero todo aquel que se unía a su iglesia, a su ejército, a su gobierno, él no lo rechazaba. Sencillamente se aseguraba de que fueran gente seria en su responsabilidad y en su compromiso. ¿Por qué? Porque David entendía que solo con gente así iba a tener ese ejército en avanzada, en crecimiento, ese ejército conquistador. Él entendió esto. Y por eso él le decía a la gente que venía a él: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Era lo que David le decía a la gente que venía a él: si han venido para paz y para ayudarme, o sea, para ser serios en ayudar, en colaborar, para ser gente comprometida, responsable, entonces mi corazón será unido con vosotros. Era lo que David le pedía a la gente que se le unía a él. Y por eso David llegó a desarrollar un ejército de conquista. David llegó a ver grandes conquistas en sus días, grande avance en sus días, gran crecimiento en sus días. Muchas conquistas vio David y su ejército en sus días, porque este era el carácter que tenía aquellos soldados que conformaban su ejército. Eran soldados serios, eran soldados comprometidos, eran soldados responsables en sus compromisos, en sus funciones dentro del ejército de David. Una iglesia con gente así, repito, no va a haber infierno que frene el avance de esa iglesia. Pero una iglesia con gente que hoy está y mañana no está, con gente que no es comprometida con la visión, que no es responsable en la iglesia donde Dios le llamó, esa iglesia no va a tener ese crecimiento permanente. Así es que yo oro para que el Centro Familiar Los Milagros de hoy pueda tener ese espíritu que hubo en el ejército, en los soldados que conformaron el ejército de David. Ese carácter firme, ese temple de responsabilidad y de compromiso. Que Dios nos dé ese espíritu, que Dios nos unja con ese espíritu que tuvo los soldados que conformaron el ejército de David. Ya para finalizar, porque vamos a orar, recuerde, vaya haciéndose de su aceite. En breve vamos a estar ungiéndonos. Ya casi estamos por terminar. Y vamos a estar ungiéndonos con el aceite donde está el síntoma, donde está el dolor. Allí, cuando yo le indique, usted se va a ungir. Y vamos a creerle a Dios que Dios va a usar el aceite como un punto de contacto para que usted vea su respuesta en Dios, vea su milagro. Y cuando usted vea cambios favorables en su salud, no dude en ponerse en contacto con nosotros y en compartir su testimonio con nosotros para que juntos podamos alegrarnos y regocijarnos por lo que Dios está haciendo en su pueblo, en aquel pueblo que está creyéndole a Él y a su palabra. Ya para finalizar, quiero terminar con este último punto que nos va a poner en ventaja como iglesia para ver un crecimiento mayor. Un crecimiento mayor. Y tiene que ver con que aquellos que conforman esa iglesia sean menos autodependientes, sean menos, escuche bien, autodependientes. En otras palabras, que podamos adoptar una posición de estar ya no para recibir, sino para ayudar. Porque son dos cosas bien diferentes. Cuando somos autodependientes, estamos para recibir ayuda. Cuando adoptamos una posición ya de
ser esa iglesia militante, entonces pasamos a brindar ayuda, a ver a quién o por quién vamos a estar orando o vamos a estar animando para levantarlo, ayudarlo en su fe. Aquí vemos a mi espalda la imagen de alguien orando por otra persona. Ese que está orando por esa otra persona está adoptando una posición militante, porque quien ora por otro está manifestando ser alguien militante, alguien que está para ayudar, alguien que está para levantar a otros. El que ora por otros es alguien que está reflejando ser ese guerrero militante dentro del ejército de Dios, porque ya pasó del nivel de recibir oración, de recibir ayuda, pasó al nivel de ahora dar ayuda espiritual, pasó a ese nivel de orar por otros, pasó a ese nivel de invitar a otros. Entonces, ya para finalizar, cuando una iglesia está conformada en su gran mayoría por gente militante que está para ayudar, que está para orar, que está para invitar, que está para animar, hay mayor posibilidad de que esa iglesia crezca. No así cuando una iglesia está conformada en su gran mayoría por creyentes que están para ver quién los visita, quién ora por ellos, quién los anima. Entonces, espero me esté explicando para que haya esa mayor posibilidad de crecimiento. Los que conforman esa iglesia, en su gran mayoría tienen que ser creyentes que estemos a la vanguardia, en una posición de guerreros militantes. En otras palabras, viendo por quién orar, viendo quién no llegó para invitarlo para el próximo culto, estar en esa posición, a la vanguardia, viendo qué nuevo llegó a nuestro templo para anotar su nombre, su número, para aconsejarlo, animarlo en su fe, fortalecerlo en su fe. O sea, cuando la iglesia adopta esta conducta, esta posición, hay más posibilidad de crecimiento para esa iglesia. No así cuando la iglesia toma una actitud pasiva, donde los que la conforman, reitero, están para que se les anime, están para que se les ore, están para que se les visite. O sea, no llega a pasar a un nivel de ser esos soldados militantes a la vanguardia. No llegan a pasar a ese nivel, sino que siempre se mantienen en ese nivel bajo o por debajo, donde siempre están para que se les anime, para que se les ore, para que se les visite. Yo creo que Dios es un Dios de etapas, Dios es un Dios de proceso, y aunque empezamos en esa primera etapa de infancia, tenemos que pasar a la siguiente etapa de mayor madurez y de crecimiento espiritual. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que yo voy a orar en esta tarde para que Dios nos ponga a hacer esa iglesia con estas ventajas. Número uno, en síntesis, que podamos ser gente madura, firme en cumplir con nuestro compromiso que tenemos en cada etapa, en cada nivel de crecimiento que Dios nos lleve a hacer como iglesia. En cada nivel de crecimiento, porque, bueno, hoy hemos tenido un retroceso, hoy por hoy, con esta pandemia. Pero una vez pase esta pandemia, vamos de nuevo. Vamos para un alquiler, vamos para Chitré, vamos a buscar un local. Y de ahí, según la responsabilidad de cada miembro que asuma, según el compromiso que cada miembro asuma, vamos a ir pasando a próximos niveles. Yo como pastor, si veo que no hay esa seriedad y ese compromiso entre los que conforman nuestra iglesia, si no veo esa seriedad en el compromiso y en la responsabilidad, no voy a dar un paso de avance.
porque yo no soy loco. Uno tiene que lanzarse a dar pasos sin ver que aquellos que van con uno van en serio con Dios y con la visión. Sí. Si uno no ve que los que van con uno son gente seria con Dios y con la visión, no me quedo en soberanía hasta que Cristo venga. Pero si yo veo que los que van con uno en esta visión, en este llamado, son gente seria y responsable, así mismo entonces vamos a ir dando pasos de avance nuevamente de un nivel a otro y de ese otro nivel a otro y así. Todo depende del compromiso de aquellos llamados a conformar a esa iglesia. Es ahí donde va a descansar un crecimiento permanente en ese compromiso que cada uno asuma con seriedad y con puntualidad. Porque si no hay gente comprometida, quedémonos en soberanía. Pero si hay gente seria y comprometida, vamos para adelante con Cristo Jesús. Y número 2, algo que es importante en el avance de una iglesia es que los que conforman esa iglesia en su gran mayoría seamos esos guerreros que estemos a la vanguardia. Ya no estemos para ver quién nos anima, quién nos saluda, sino que estemos a ver a quién saludamos. Amén. Sí. Que estemos al final de cada culto a ver a quién saludamos, a quién animamos. No estemos en esa posición de que ¿quién me saluda? Ay, no me saludó la pastora. Ay, no me saludó el pastor. No. Dejemos esa posición de inmadurez. Ya está bueno. Ya nos acompañó esa conducta por muchos años. Vamos después de esta pandemia a adoptar una nueva conducta. Vamos a estar después de cada culto a ver a quién voy a saludar, por quién voy a orar, a quién voy a agarrarle el número para animarlo en su fe, para que siga con esta visión y podamos ser una iglesia con un crecimiento permanente. Porque si los que conforman la iglesia adoptan esta conducta de estar a la vanguardia, es ahí donde entonces esa iglesia está en mayor ventaja para tener un crecimiento permanente, sólido, para la gloria de Dios. Ahora sí, vamos a estar orando. Tome el aceite con mucha fe y voy a estar dándote la indicación para que te unjas. Toma el aceite y donde está el dolor, donde está el síntoma, ponte el aceite, si es en la cabeza, si es en el pecho, si es en tu vientre, si es en un brazo, si es en tu pierna, donde esté el dolor. Es el momento de creerle a Dios. Vamos, pon tu aceite en esa mano y úngete ahora. Ahora es el momento de actuar en fe. Comienza a ungirte ahora con ese aceite. Vamos, comienza a ungirte tu cabeza, tu pecho, comienza a ungirte tu vientre, comienza a ungirte ahora tus brazos. Comienza a ungirte ahora tus piernas, porque en esa unción, wow, en esa unción ahora hay respaldo sobrenatural. En ese aceite ahora hay respaldo sobrenatural. Quebranto en el nombre de Jesús todo dolor, toda inflamación. Si tienes fe para agarrar un poquito de aceite y ungirte por dentro, hazlo. Úngete por dentro. Vamos, hazlo, úngete por dentro. Porque en ese acto de fe va a haber un respaldo de Dios. Milagros ahora fluyen a través de esta señal. Donde quiera que haya alguien con fe, donde quiera que haya un corazón creyéndole a Dios, allí va a haber respuesta. Milagros, sanidades instantáneas. Todo problema ahora de inflamación, todo problema, oír palabra de Dios, todo problema de inflamación, se quebranta en el nombre de Jesús, cae en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, milagros,
de Dios para todo aquel que en este momento se está ungiendo. Úngete todo tu cuerpo, úngete porque Dios va a respaldar ese acto de fe. Y si vas más allá y te unes a partir de hoy por 7 noches o 7 días, antes del 7º día, el síntoma habrá desaparecido. Úngete a partir de hoy por 7 días y antes del 7º día, el síntoma habrá desaparecido completamente para la gloria de Dios. Y cuando tengas ese testimonio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y enviarnos ese audio de testimonio para que juntos todos podamos regocijarnos por la victoria que Dios te habrá concedido. Sin más, el tiempo se nos fue. Recuerden que estamos en redes sociales y no hay tiempo para mucho, pero esperamos en este corto espacio que hemos compartido haber sido de edificación, haber sido de bendición para todos ustedes. Este sábado vamos a estar en otra transmisión más a partir de las 11 de la mañana. Vamos a transmitir el culto este sábado desde nuestro templo en Soberanía para que usted pueda conectarse con la casa de Dios. Aquellos que no pueden ir a la casa de Dios puedan conectarse con lo que sucede allí en el Centro Familiar Los Milagros de Hoy, Soberanía. Sin más, bendiciones a todos. Nos vemos, primero Dios, este sábado 11 de la mañana.